Pues paso ahora a presentar a nuestro conferenciante Marco. Como decía antes, cuando hacía ya bastante tiempo decidimos organizar estas jornadas y dedicarlas al tema de la violencia, pues comenzamos a pensar en posibles personas que nos pudieran aportar alguna reflexión, algunas claves generales para poder orientar el debate y la reflexión. Y empezamos a contactar con distintas personas y enseguida nos empezaron a recomendar y llegar múltiples referencias de Emilio Martínez Navarro, que hoy nos acompaña. Así que decidimos contactarle con él e invitarle, y tengo que decir que desde los primeros contactos pues todo fueron facilidades y una disposición estupenda, lo cual le agradezco. Emilio es catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Murcia, forma parte del Grupo Interuniversitario de Investigación sobre Éticas Aplicadas y Democracia que dirige la profesora Adela Cortina. Tiene un larguísimo currículum en docencia e investigación en diferentes materias relacionadas con la ética, bioética, política y filosofía. Ha escrito multitud de libros y artículos en estas materias y creo que tenemos una grandísima suerte de poder contar con él, que haya aceptado estar con nosotros por esta tierra a la que además algún lazo personal le une. Bienvenido, Emilio, cuando quieras. Muchísimas gracias. Ante todo, pues quiero agradecer al Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón y a todos ustedes por la invitación, ¿no? A ellos por la invitación y a ustedes por su presencia aquí esta mañana, que a mí me satisface mucho porque efectivamente pues es como venir a mi segunda casa, en cierto modo, ¿no? He tenido aquí a una hija estudiando durante muchos años y así ya se ha marchado como médica, como especialista en medicina interna y ahora está en Murcia conmigo, pero el tiempo ese que ella estuvo por aquí, pues yo venía bastante a Zaragoza y también tengo familia en Zaragoza, tengo una prima y una tía que lamentablemente falleció el mes pasado, pero tenía una tía que vivía en Zaragoza y esos son los lazos familiares que me unen. Pero lo principal es que yo esta mañana me siento pues muy en familia, ¿no? O sea, les miro a ustedes y pienso que merece la pena haber venido porque hay un ambiente pues de expectativa, de aprender sobre ética que no es tan común, ¿no? No se crean ustedes que la gente va por ahí diciendo, a ver, que me enseñen ética, que quiero saber de eso, ¿no? No es una cuestión que esté pues muy habitual, ¿no? A ver, ¿qué es eso de la ética? Empecemos por lo más sencillo, pero al mismo tiempo donde más confusión hay. Mucha gente creo que se confunde cuando se habla de ética porque se cree que es otra cosa. La ética es un saber, como otros muchos que hay en la vida humana, y que tiene una característica muy particular, y es que no describe lo que existe, no describe la realidad, sino que habla de cómo nos tenemos que comportar, de cómo debería ser el mundo, de cómo tendríamos que trabajar para hacerlo mejor, cómo tendríamos que hacer las cosas. Habla de valores, habla de fines, habla de qué tendríamos que hacer para cambiar el mundo. Entonces, muchas veces mis alumnos se quejan de que, bueno, ¿para qué sirve la Declaración de los Derechos Humanos si no se está cumpliendo? Y yo les digo, pues sirve para orientarnos hacia donde tenemos que caminar. Sirve como brújula para decirnos, hay que ir hacia allá, hacia el cumplimiento universal de la Declaración de Derechos Humanos del 48, que ojalá llegue un día en que se cumpla en todos los rincones del planeta. Eso hoy no ocurre, pero la Declaración ayuda a que vayamos en esa dirección. Es una brújula para que no perdamos el norte. Y de eso vamos a hablar un poco esta mañana, de cuáles son las reflexiones éticas que nos ayudan a combatir las violencias permitidas, que era el tema que me había propuesto el Comité Deontológico del Colegio Profesional, hablar de las violencias. Entonces yo les propuse este tema, bases cerebrales del rechazo y la violencia hacia las personas pobres, aporofobia, una reflexión desde la ética de la razón cordial. Y voy a ir desgranando este título para que ustedes me digan si he acertado en el coloquio. Ya espero que habrá un coloquio, ¿no? Sí. Habrá unas preguntas y eso. Pues entonces en la participación de ustedes me digan si he acertado o si me he equivocado. Bueno, pues entonces vamos allá.
si yo atino aquí con esto, a ver, aquí. Voy a hablarles de en qué consiste la aporofobia, porque esa es una de las violencias que estamos tratando en este seminario, ¿no? Una de las violencias permitidas es el rechazo a los pobres. Hablaremos de los argumentos que se manejan en este campo y luego vendrá el diálogo con ustedes. Me he equivocado. A ver. Bueno, pues aporofobia es una palabra que ingresó en el diccionario en diciembre de 2017, hace casi un año, y que fue propuesta por la profesora Cortina en un artículo de prensa que apareció en 1995. Entonces, ella pues se tomó el diccionario de griego y vio que aporos en griego es pobre, la persona sin medios, sin recursos, y fobia pues viene a ser rechazo, temor, aversión. Por lo tanto, aporofobia es rechazo, aversión, odio, miedo, desprecio al pobre, al desamparado, a la persona, en definitiva, que parece que no tiene nada que ofrecer, que no puede asegurarnos que de ella vayamos a poder hacer ningún tipo de contrato, un toma y daca. No puede haber toma y daca con esa persona. Hay que distinguir la aporofobia de otros dos conceptos que están muy en el candelero, ¿no? El racismo, como rechazo a las personas de otras razas o etnias, y la xenofobia, que también es una palabra pues compuesta de dos términos griegos, xeno, que sería el extranjero, y phobos, que es el rechazo, el odio. Rechazo a personas extranjeras, forasteras, ajenas a la propia comunidad. Bueno, pues estas dos cosas no son lo mismo que la aporofobia, porque cuando recibimos a extranjeros, si vienen con dinero, si vienen con algo que ofrecer, si vienen con algo que intercambiar, si vienen a jugar al fútbol o al baloncesto, pues les recibimos con la alfombra roja. Pero si vienen pobres, entonces ya la cosa cambia, ¿no? Y el racismo pues pasa un poco igual, ¿no? O sea, si vienen personas de otras razas, pero vienen a jugar al baloncesto, al fútbol o lo que sea y tal, salvo algunos descerebrados que se ponen en el estadio a gritarles a los jugadores negros, que eso también ha pasado, pero salvo algún descerebrado de esos, en general, pues el que vengan jugadores o lo que sea, o en fin, o personas de otras razas que tienen algo que ofrecer, algo valioso que ofrecer a nuestra sociedad, o que pensamos que vienen a ofrecer algo valioso, pues entonces a esas no se les rechaza, ¿no? El racismo se manifiesta sobre todo, principalmente, a las personas pobres. Con lo cual ya no es solo racismo, es también aporofobia. Un antecedente del concepto de aporofobia lo encontramos en Adam Smith, que todo el mundo lo identifica como el padre de la economía moderna, porque efectivamente él escribió un libro que se llama La riqueza de las naciones, que es mundialmente conocido como la cuna o como la base de la ciencia económica moderna. Sin embargo, mucha gente no sabe que Adam Smith era profesor de ética, a mucha honra. Era profesor de ética. Él estuvo en la Universidad de Glasgow pues muchos años impartiendo asignaturas de ética, y publicó un libro que se llama La teoría de los sentimientos morales en 1759, y el capítulo tercero de ese libro, La teoría de los sentimientos morales, lleva este título curioso: de la corrupción de nuestros sentimientos morales, que es provocada por esta disposición a admirar al rico y al poderoso y a despreciar a las personas de condición pobre y humilde. Y no le da nombre a esta actitud, ¿no?, a esta corrupción de los sentimientos morales. No le llama aporofobia ni de ninguna otra manera, no le puso un nombre. Pero sí identifica que eso existe, que ese sentimiento de admiración al rico y rechazo al pobre existe en esa época, en el siglo XVIII, en Escocia, donde él está viviendo. Y bueno, pues la describe y trabaja sobre el concepto, y efectivamente considera que eso a lo que él no da nombre y que nosotros hoy le llamamos aporofobia es una corrupción de los sentimientos morales. Los sentimientos morales, digamos, correctos, pues quedan corrompidos por esa actitud de admiración al rico y desprecio al pobre.
Luego tenemos a la profesora Cortina, que como ya les decía hace un ratillo, pues propuso el término en 1995 y publicó un libro hace muy poco, en 2017, que tienen ahí ustedes la portada, está publicado por Paidós, Aporofobia, el rechazo al pobre, un desafío para la democracia. Y como decía Pedro en la presentación, pues yo trabajo en el grupo con ella, en el grupo de investigación, con ella, aunque pertenezcamos a universidades diferentes, ella está en Valencia, yo en Murcia, sin embargo, pues nos reunimos una vez al mes, y ella y otros muchos investigadores, y llevamos adelante proyectos de investigación. Y entonces este es un tema en el que yo mismo he trabajado con ella en varias publicaciones mías. Como podrán, seguramente si navegan por la red, pues encontrarán algún artículo mío sobre aporofobia que pueden descargarse en PDF. En esa investigación que yo hice sobre aporofobia descubrí que había un precedente terrible en 1974 de un ecólogo, de un científico estadounidense, Garrett Hardin, que en 1974 publicó un artículo con este título, Ética del bote salvavidas, en donde él compara a los países ricos con botes salvavidas en medio de un océano en el que muchos pobres tratan de subir a los botes, ¿no? Los pobres serían pues esas personas que están ahí nadando alrededor de los botes y que intentan subir. ¿Y qué pasaría si todos subieran a los botes? Pues que se hundirían y entonces ya no sobreviviría nadie, ¿no? Entonces él recomienda dejar a los pobres a su suerte, incluso a que se mueran, ¿no? ¿Qué hay que hacer con los pobres del tercer mundo? Pues dejarles morir. Eso es lo que proponía Garrett Hardin en 1974. Esto en su momento no se le llamó aporofobia, pero yo lo considero un precedente. Es decir, este señor era un aporófobo. Es decir, bueno, a los pobres lo que hay que hacer es olvidarse de ellos y concentrarnos en los que estamos bien, porque si dejamos que los pobres dejen de ser pobres, nos vamos a empobrecer todos, nos vamos a extinguir como especie. Más o menos es lo que viene a decir este señor. ¿Qué error tiene este argumento de Hardin? A mí me parece que ustedes lo estarán viendo con toda evidencia, y es que la metáfora es tramposa. ¿Por qué compara a los países ricos con un bote salvavidas y no con un transatlántico? A ver, ¿por qué dice que en el bote salvavidas no hay sitio para más gente y que si suben todos nos vamos a hundir? ¿Por qué no dice que eso es falso? Que si repartiéramos mejor la riqueza entre los que tenemos en los países ricos, pues a lo mejor cabía muchísima gente, incluso nadie quedaría por debajo del umbral de la pobreza. Eso es técnicamente posible. O sea, abolir la pobreza en el mundo es posible, técnicamente es posible. Si no se hace es por falta de algo que dijo Luisa cuando estuvo aquí hace un momento en esta mesa hace unos minutos, ¿no? Por falta de voluntad política. No hay voluntad moral, no hay voluntad política de que eso vaya adelante. Y entonces tenemos los ciudadanos de a pie, que aquí estamos representados, pues tenemos que ponernos las pilas para que algún día esa abolición de la pobreza sea posible, igual que en su momento fue posible la abolición de la esclavitud. Y aunque alguien podría levantar la mano en este momento y decir, bueno, pero la esclavitud todavía existe. Bueno, existe muy reducidamente, muy escasamente en algunos lugares, y si llamamos esclavitud a la explotación laboral, entonces ya mezclamos todo y ya nos hacemos un lío. No, la explotación laboral no es esclavitud, es explotación laboral, y eso hay que combatirlo de otra manera. La esclavitud fue abolida, y bien abolida está, y no debería regresar nunca. Y lo mismo podría hacerse pues con la discriminación de la mujer, y con la discriminación racial, y con la aporofobia, y con la pobreza. Se puede abolir todo eso, pero hay que ponerle voluntad y hay que comprometerse con los valores. Seguimos. ¿La aporofobia es un asunto innato o adquirido? Bueno, pues las dos cosas. Hay una parte adquirida, que son los relatos alarmistas, está sobre todo provocada por una serie de relatos alarmistas acerca de la peligrosidad de las personas pobres. Supuestamente los pobres son peligrosos. Y eso pues aparece en muchos, por ejemplo,
en muchos titulares de prensa que dicen oleada de inmigrantes pobres que atraviesan el Mediterráneo para llegar a las costas de Europa, y oleada de no sé qué, y otra oleada. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando, al llamarle oleada, ¿qué queremos decir? ¿Que nos están invadiendo? ¿Que eso es una especie de invasión encubierta? ¿Que van a acabar con nuestro sistema de vida? ¿Qué significa? Entonces, bueno, hay muchos relatos, muchos titulares de prensa alarmistas en este sentido, de personas pobres que han delinquido en un momento dado, y entonces ya pues todos los pobres son delincuentes. Ya ahí se produce una falacia que se llama falacia por generalización apresurada, es decir, hacemos una generalización demasiado deprisa, partiendo de algún caso que pueda haber de un pobre que ha delinquido, enseguida pasamos al todos los pobres son delincuentes. Y eso ocurre muy a menudo, ¿no? Pues porque una persona de un colectivo ha hecho X, enseguida decimos todo el colectivo son X. Y eso es falaz, eso es, desde el punto de vista de la argumentación, es absolutamente incorrecto. Hay una aporofobia innata. Nuestro cerebro tiene unas estructuras, parece ser, según dicen los expertos en el estudio del cerebro, que están heredadas de nuestro pasado cazador-recolector, que se remonta por lo menos 40.000 años atrás, y de eso pues vamos a hablar. Bueno, aquí tenía yo una diapositiva sobre la generalización apresurada. Algunos pobres actúan mal, luego todos los pobres son peligrosos. Se culpabiliza a los pobres, algunos pobres son culpables de su situación, luego todos los pobres son culpables de su pobreza. Ustedes verán que esto es absolutamente impresentable, que esto no es así. Es decir, puede haber personas que han caído en la pobreza por su culpa, pues yo qué sé, pues por debilidad de la voluntad que les ha llevado a una adicción, y esa adicción les ha llevado a perder el trabajo, a perder la familia y a acabar como sin techo, y etcétera. No puede haber algo de culpa personal en acabar en la pobreza, en la mendicidad o lo que sea. Pero vamos a ver, ¿qué parte de culpa es esa? ¿Y en qué medida no ha habido también otros culpables que han colaborado a que esa persona acabase así? Es decir, las culpas muchas veces son mucho más plurales de lo que parece, ¿no? Y entonces habría que ver caso por caso hasta dónde llega la culpabilidad. Pero más todavía, supongamos que efectivamente una persona pobre es culpable de haber caído en la pobreza. ¿Ya por eso tenemos que desentendernos de ella? Pues no es eso lo que hacemos en otros casos. Por ejemplo, una persona sin estar federada de alpinista ni nada, se va al Pirineo y se cae y tiene un accidente grave. ¿La vamos a dejar allí porque no está federada, porque se lo buscó, porque fue culpa suya? Entonces decimos, nada, pues que se fastidie, ¿no? No hacemos eso. Mandamos a los servicios a rescatarla, a los servicios de rescate, la traemos al hospital y la cuidamos, aunque haya sido su culpa. Pues con el pobre no va a ser así. Es que, bueno, él se lo ha buscado. El pobre, pues que se fastidie. No, pues no, es que no hacemos eso en otros casos. ¿Por qué lo vamos a hacer con el pobre, no? O sea que es el argumento de que los pobres son culpables de su pobreza no nos vale. Hay un aspecto de la aporofobia adquirida y es nuestra mala conciencia. Los que estamos bien, las personas que vivimos más o menos holgadamente, pues sentimos que cuando vemos personas que andan pidiendo por la calle o personas que están sin techo, etcétera, eso nos causa un malestar de mala conciencia. Algo no estamos haciendo bien, ¿no? La pobreza es síntoma de que nuestro sistema socioeconómico es injusto, de que no estamos repartiendo la riqueza adecuadamente. Y eso provoca actitudes negativas de culpar a los pobres. La culpa es suya porque no es del sistema, sino que es de su propia conducta. Pero cabe la actitud positiva ante esta aporofobia adquirida de que las injusticias se pueden corregir. Tenemos muchos ejemplos de injusticias que se han ido corrigiendo con las mujeres, con los niños, con los esclavos, etcétera, con otros colectivos que se van corrigiendo. No digo que todo eso que he mencionado como ejemplos esté ya arreglado, porque ya queda mucho por hacer, pero se ha avanzado bastante.
y entonces se pueden corregir esas injusticias y la actitud injusta que mantenemos con la gente pobre, pues se puede corregir y podemos hacer un mundo en el que nadie esté por debajo del umbral de la pobreza. Vamos a hablar un rato de la aporofobia innata, que es lo que da título a esta conferencia, las bases cerebrales, etcétera, etcétera. Nuestro cerebro es aporófobo, dice la doctora Cortina en ese libro que les mencioné. Miles de años fuimos cazadores-recolectores. Por cierto, un pequeño chiste, ¿no? Cuando yo di clase muchas veces sobre ética de las profesiones, pues al hablar de las profesiones que existen, siempre suele salir el problema de si la prostitución es una profesión o no es una profesión, o si debería serlo, si no debería serlo. Y enseguida sale el gracioso o la graciosa que dice, profe, esa es la profesión más antigua del mundo. Y yo les digo, no, lo siento, pero la más antigua del mundo es cazadores-recolectores. Esa es la más antigua del mundo, de verdad. Y lo otro es un mito, una leyenda callejera de que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, lo que sea. Pues no, va a ser que no. Puestos en serio y en rigor, la profesión más antigua del mundo es cazadores-recolectores. Eso es lo que la humanidad fue durante miles y miles de años antes de ser lo que somos. Y durante esos años vivíamos en pequeñas tribus. Según los expertos, esas tribus tenían unas 150 personas como máximo. Y generalmente, y eran nómadas, porque claro, tenían que ir cazando y recolectando de un sitio para otro. Se acababa la recolección de, yo qué sé, de la castaña en el bosque pues tenían que emigrar a otro bosque a recolectar otro tipo de cosas, porque no cultivaban, estaban recolectando, entonces tenían que moverse todo el tiempo. Entonces, en esos movimientos era fácil que se tropezaran con otras tribus que iban a lo mismo, a cazar y recolectar. Y cuando se tropezaban con otras tribus, ¿qué pasaba? Pues que había hostilidad, porque los recursos eran muy escasos y por supervivencia no podían dejar que la otra tribu se quedase con la caza y la recolección de la zona en la que coincidían dos tribus. Y entonces, por motivos de supervivencia, parece ser que hemos desarrollado en nuestros cerebros unas estructuras de rechazo a los extraños, de rechazo a los de otras tribus, a los que no son como nosotros, a los que no hablan como nosotros, a los que son diferentes de nosotros. Y ese pozo de rechazo, de recelo al extraño nos ha quedado a todos. Y tiene cierto sentido, porque ustedes piensen que aún en el día de hoy, si de pronto viajan a otro país y están paseando por una ciudad que desconocen y casualmente se meten en un barrio peligroso, pues inmediatamente nuestro cerebro dice, alerta, cuidado, aquí puede atacarte alguien, aquí puede ser que te asalten o te secuestren o te roben o lo que sea, ¿no? Cuidado. Entonces sentimos en ese momento un cierto rechazo o de, prevención contra los extraños, ¿no? Y eso es un mecanismo de supervivencia que todos llevamos ahí. Y está bien que esté ahí, porque todavía cumple su función en muchos contextos en los que podemos estar en peligro. Pero claro, eso tiene una pega a la hora de convivir con extraños que no son peligrosos y que para nada nos amenazan nuestra existencia, porque entonces podemos estar con el mismo recelo ante personas que en realidad no merecen ese recelo y ese rechazo. Pero el caso es que llevamos ahí esas estructuras cerebrales. ¿Cuál es la buena noticia? Pues que nuestro cerebro tiene una plasticidad enorme. El 30% de las conexiones neuronales vienen de fábrica, por decirlo así. Nacemos con un 30% de estructuras neuronales que ya vienen, pues eso, por ejemplo, preparadas para situaciones de peligro o preparadas para situaciones de hambre, de sed, de esto, de lo otro. Tenemos un montón de recursos cerebrales que están ahí sin que nosotros lo sepamos y que hemos heredado de miles de años atrás de que nuestra especie lleva en el planeta, y esas estructuras son el 30%. ¿Pero qué pasa con el 70% restante? Pues que se forma a través de las experiencias del bebé, de la infancia, de la educación, que se van formando a lo largo de la vida por lo que nos pasa, las experiencias que nos ocurren y por la educación que recibimos.
Y eso, 70%, es mucho, es muchísimo. La educación puede hacer muchísimo para que nosotros podamos corregir algunas de esas herencias innatas y podamos darles un giro. Y podamos decir, bueno, sí, yo tengo ahí unos recursos, unas estructuras neuronales que me hacen ser receloso con los extraños. Pero yo puedo aprender, puedo educarme para que eso no sea una dificultad a la hora de relacionarme con personas extrañas y que pueda de alguna manera pues superar ese rechazo, ese recelo y sustituirlo por compasión, por amor, por acogida, por otras actitudes que sean más adecuadas al contexto actual, ¿no? Sin que eso quiera decir que tengamos que ser compasivos con todo el mundo y acogedores con todo el mundo. Puede ser que en algunos contextos no haya que ser nada acogedor y nada compasivo, ¿no? Pues con determinadas personas que son, pues digamos, peligrosas o dañinas, ¿no? Pues con esas personas hay que andarse con ojo, porque pueden hacerte daño a ti y a las personas vulnerables que te rodean, ¿no? Pero de eso va la ética, de saber distinguir cuándo sí, cuándo debes dejar que actúen tus instintos defensivos y cuándo no, y cuándo tienes que corregir lo innato y sustituirlo por actitudes nuevas. Hay un autor contemporáneo que está en la Universidad de Harvard, que se llama Mark Hauser, han publicado varios libros y algunos se han traducido al castellano. Él habla de reciprocidad fuerte. Y está basado, esto que les voy a contar ahora está basado en investigaciones empíricas con primates y con humanos. Entonces, trabajando con primates y con humanos, él parece descubrir que tenemos una predisposición a cooperar con los otros y a castigar a quienes violan las normas de la cooperación. Eso tiene un coste personal, aunque sea poco plausible esperar que dicho coste vaya a ser reembolsado por otros más adelante. Puede ser que no, puede ser que tú hagas un esfuerzo en favor de los demás y los demás no te correspondan, pero sí que tenemos esa actitud de reciprocidad más allá de que nos vayan a devolver el favor o no nos lo vayan a devolver, ¿no? Hemos conseguido, según Hauser, una ventaja evolutiva con respecto a otras especies porque hemos desarrollado esta reciprocidad, esta capacidad de reciprocidad fuerte, que consiste en que más o menos espontáneamente todos los seres humanos tendemos a hacer favores a los demás esperando que en algún momento alguien hará favores con nosotros. O esa persona o tal vez otras. Pero se llama reciprocidad fuerte por eso, porque no tienen que ser necesariamente las personas a las que les hacemos el favor las que esperamos que nos lo devuelvan, sino que esperamos en general que alguien, quien sea, nos devolverá el favor si nosotros lo hacemos ahora. Él cuenta una anécdota curiosísima de un colega de la universidad que iba a todos los funerales de las personas que se morían a su alrededor con la esperanza de que cuando se muriera él, pues alguien fuera suyo. Entonces, bueno, pues esa era una muestra para Hauser de reciprocidad fuerte. Es decir, bueno, tú esperas que más allá de la muerte alguien te devuelva el favor. Hay otro autor contemporáneo que se llama Neil Levy que habla de la teoría de la mente extendida. Según este señor, la mente no es solo lo que, digamos, se ocupa nuestro cerebro, sino que abarca también todos los elementos corporales y externos al cuerpo que hemos desarrollado para conocer. Por ejemplo, forman parte del cuerpo, según Levy, las manos, los pies, la cara, todo eso forma parte de la mente, igual que la mente misma. Es decir, y más allá de las manos, pues también el ordenador sería una extensión de la mente, puesto que lo tienes ahí a mano para conseguir información. Entonces, la mente es algo mucho más amplio que simplemente lo que tengamos en la cabeza. Y la moralidad es una construcción social que los expertos y los grupos socioeconómicos más poderosos, según Neil Levy, ejercen el liderazgo en la justificación de los juicios morales. Bueno, según Levy, la moralidad es un constructo
en el que han intervenido sobre todo la gente que tiene más poder, ¿no? La que ha ido... Esto tiene una larga tradición en filosofía, de que la moralidad pues es algo así como una superestructura en la que se ha ido, los ricos y los poderosos han ido pues colocando una serie de contenidos que a ellos les benefician, y todo el mundo pues va aceptando esa moralidad sin rechistar, a pesar de que ha sido construida por gente que se beneficia de ella, y no siempre nos beneficiamos todos de ella. Bueno, esta concepción de la moralidad de Levy pues es discutible, pero algo de eso hay. Hay algunos contenidos en la moralidad que no son del todo aceptables. Por eso la ética va más allá de la moralidad. Esto ya les puede sorprender un poco a ustedes, ¿no? Pero no es lo mismo ética que moralidad. Bueno, exactamente no. La moralidad viene a ser una serie de contenidos normativos que nos han enseñado desde niños y que los hemos aceptado sin rechistar. Pero llega un momento en que nos hacemos adultos y nos hacemos reflexivos y nos hacemos filósofos, un poquito todos filosofamos, y entonces de alguna manera ponemos en cuestión esa moralidad adquirida. Y entonces la ética es esa moralidad crítica, es una moralidad crítica que tiene mucho de reflexión personal, y por eso hay que cultivarla con este tipo de seminarios, porque hay que formarse para saber qué es lo que tiene valor y lo que no. Y en ese formarse descubrimos que hay contenidos de la moralidad heredada que son criticables, que no deberíamos aceptarlos, que están obsoletos. En otras épocas pues era moralidad normal pues que la mujer en la casa y con la pata quebrada, y eso hoy no lo aceptaríamos como una cosa correcta, ¿no? Como una moralidad correcta. Hoy somos críticos con respecto a esa moralidad antigua de que la mujer se quede recluida en el hogar, y pensamos que por el contrario la mujer tiene que estar en la vida pública y tiene que ser un ciudadano de primera y no de segunda. Y entonces pues es verdad que hay una parte de la moralidad que lleva esos contenidos socioeconómicos y sociales en general, ¿no? Pues de tiempo atrás, pero también es verdad que la ética nos ayuda a reflexionar críticamente sobre todo eso. Se pregunta Levy si avanzamos hacia una benevolencia universal. Es verdad que nuestro cerebro desarrolló estructuras de benevolencia hacia los cercanos y rechazo hacia los lejanos, hacia los extraños, y que eso fue un recurso adaptativo. Eso nos ayudó a sobrevivir como especie. Pero claro, hoy vivimos en entornos de una mayor interacción de todas las personas, también con extraños, y nos percatamos de que necesitamos de otros muchos seres humanos para poder sobrevivir, que tenemos una interdependencia mundial, ¿no? Una interdependencia de unos con respecto a otros. Y por lo tanto crece un sentimiento de benevolencia universal, es decir, de acogida a todo el mundo. Eso, según Levy, está creciendo. Yo no sé si es verdad, no sé si está creciendo o ese es el deseo de Levy, que crezca esa benevolencia universal. Ojalá esté creciendo. Pero hace falta una voluntad ética, una voluntad expresa, explícita, de gente comprometida para que eso se vaya adelante. Porque no debemos confundir los consejos de prudencia con los imperativos morales. Esto es importante para que ustedes vean cuál es el punto de la ética. El punto de la ética es ir más allá de lo meramente convencional o lo meramente dado. Tal vez el cerebro humano alberga contenidos morales que nos prescriben el apego a los cercanos y el rechazo a los extraños. Tal vez eso esté ahí y bueno, pues lo hemos heredado. Esos supuestos contenidos morales no son en realidad otra cosa que consejos de prudencia para sobrevivir de la mejor manera posible, pero yo no los llamaría eso imperativos morales. En cambio, estos autores que estoy mencionando sí creen que la moralidad es eso. Y yo diría que no, que la moralidad va un poco más allá de eso, más allá de la mera supervivencia y de los imperativos de prudencia. Del ex cerebral no se sigue el debe moral. Esto significa que aunque haya códigos de conducta en el cerebro que nos indican qué es lo adecuado para sobrevivir, de ahí no se sigue que la moralidad consista
en que tengamos que atenernos a eso que tenemos en el cerebro. Estos autores de la neuroética, estos autores que he mencionado, como Levy, como Hauser, de alguna manera están dando por supuesto que lo que tenemos que hacer es recuperar la ética que llevamos en el cerebro. Y yo creo que eso es un error. La ética que llevamos en el cerebro está bien para sobrevivir, pero no para construir una sociedad justa, que son cosas distintas. Sobrevivir con lo opuesto, pues se puede sobrevivir a pan y agua y encerrado toda tu vida. Hay una obra de teatro de Calderón de la Barca que se llama La vida es sueño, en el que se trata de eso, de una persona que vive alejada, apartada del mundo en una celda, pues básicamente sobreviviendo. Pero ¿eso es una vida humana? ¿Eso es una vida humana? Es decir, subrayando lo de humana, no. Una vida humana es salir de esa celda y vivir miles de experiencias y conocer a miles de personas y tener una vida lo más plena posible. Y entonces no tenemos que conformarnos con que tenemos ahí unos imperativos morales en el cerebro para sobrevivir. Eso está ahí, pero a la altura de nuestro tiempo la moralidad implica ir mucho más allá de la mera supervivencia y buscar la igual dignidad de todas las personas. La base cerebral de la conducta moral no es lo mismo que la fundamentación de la propia moral. Nuestros juicios y nuestros sentimientos morales tienen necesariamente una base material cerebral. Claro, si no tuviéramos cerebro no tendríamos ética ni tendríamos nada. O sea, hay una base cerebral para todo. Pero esa base cerebral, esa base material, no es el fundamento racional. Las razones morales surgen de una reflexión filosófica, de una reflexión comunitaria, que hemos ido haciendo después, con el paso de los siglos, una vez que nos damos cuenta de que tenemos un 70% del cerebro que tenemos que rellenar con otros contenidos que no son los que hemos heredado. Y ya para ir terminando, pues como argumentos contra la aporofobia, primero, lo rechazable no es la pobreza en sí, sino la pobreza involuntaria, la pobreza forzosa. Y lo rechazable no son los pobres, no son las víctimas de la pobreza, sino esa pobreza involuntaria. Eso es lo que hay que rechazar. Esa pobreza involuntaria hay que rechazarla porque es injusta, pero es superable, se puede erradicar. Aquí hago referencia a los objetivos del milenio, que estuvieron vigentes hasta 2015, y de 2015 para acá tenemos otras metas hasta 2030 establecidas por la ONU, que son los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible. Y entre esos objetivos está la erradicación de la pobreza. El número 1, por cierto, de los objetivos de desarrollo sustentable es la erradicación de la pobreza, que la ONU considera posible. Y por lo tanto eso implica redistribuir la riqueza socialmente producida. Pero la riqueza no se produce individualmente, ¿no es el emprendedor exitoso el que produce riqueza? Pues va a ser que no. Porque ningún emprendedor exitoso, si no tiene una comunidad alrededor que lo sustente, va a crear riqueza alguna. Toda riqueza es socialmente producida. Y esto hay que tenerlo claro. Y por lo tanto debe ser socialmente repartida. Y quien se oponga a esa redistribución de la riqueza diciendo no, es que me están quitando lo mío, lo que yo produzco, esa persona se cree que produce él solo. Se cree que no están produciendo, para que él produzca, no están trabajando otras personas, no están consumiendo otras personas, no están colaborando otras personas en distintos lugares. Y eso es falso. Todos estamos colaborando con todos para cualquier producción de riqueza. Hay un deber moral de humanidad, en tercer lugar, de ayudar a las personas que se encuentran en apuros. Esto tiene detrás una larga tradición y, por ejemplo, pues el hecho de que cuando hay una catástrofe, pues las personas que no la han sufrido o que han sobrevivido a esa catástrofe ayuden a los supervivientes de esa catástrofe a salir adelante, pues eso ha ocurrido durante toda la historia, ¿no? Ha habido siempre personas en apuros, peregrinos a los que se acoge y eso ha sido una cuestión muy universal, ¿no? Por eso digo que es un deber de humanidad, porque lo recogen todas las culturas. En todas las culturas hay un deber de hospitalidad y un deber de ayuda al extraño que está en apuros.
por ejemplo, una persona que ha sufrido un accidente o lo que sea. Luego tenemos el argumento de la lotería natural y social. Este argumento es de un filósofo contemporáneo que se llama John Rawls, que murió en 2002 y que ha sido uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Él habla de que nuestra vida está afectada por dos tipos de lotería. La lotería natural es la que es responsable de la cara que nos ha tocado, del físico que tenemos, es responsable de que tengamos más o menos estatura, más o menos inteligencia, más o menos capacidades físicas. Por ejemplo, si somos más enfermables o menos, todo eso nos ha tocado por lotería natural. A veces nos puede tocar por lotería natural una discapacidad. Y bueno, pues en esas cosas de la lotería natural nadie tiene culpa. Y por lo tanto, si una persona pues nace con una discapacidad o con una serie de cuestiones físicas que le impiden promocionarse, pues deberíamos ser solidarios con esas personas. Y luego existe la lotería social. La lotería social tiene que ver con la biografía de cada uno. Si te ha tocado una familia que te educó bien o te descuidó la educación, si te tocaron buenos profesores o malos profesores, si te tocaron buenos vecinos o malos vecinos, todo eso es lotería social. Y ahí también uno no tiene culpa, pero tampoco mérito, ¿no? Y entonces, el resultado, la conclusión de todo esto que estoy explicando es que en el punto de partida de nuestra vida nadie tiene mérito ni culpa por lo que hace, sino que eso es una lotería. Solo una parte del éxito o del fracaso que uno tiene en la vida se puede atribuir a las decisiones de la persona. Y por lo tanto, gran parte del éxito o del fracaso en la vida tiene que ser acompañado con estímulos o con ayudas cuando sea necesario, porque no hay ahí pues que imponer un castigo a la persona como si hubiese sido culpa suya. ¿Por qué hemos pasado tanto tiempo sin que hubiese un nombre para esta realidad que llamamos aporofobia? Y aquí la doctora Cortina, en un texto que repite en un par de ocasiones, dice así: en sociedades como las nuestras, organizadas en torno a la idea de contrato en cualquiera de las esferas sociales, el pobre, el verdaderamente diferente en cada una de ellas, es el que no tiene nada interesante que ofrecer a cambio y por lo tanto no tiene capacidad real de contratar. Es decir, vivimos en un mundo en el que si no tienes algo que ofrecer, estás condenado al fracaso. Si no puedes ofrecer algo que a la sociedad le interese, entonces no cuentas. Y por lo tanto, la clave de la aporofobia está en que en muchas esferas de la vida llamamos pobre a la persona que no tiene nada que ofrecer o que parece que no tiene nada que ofrecer y que por lo tanto se prescinde de él, se hace prácticamente invisible, casi ni le miramos porque no cuenta, no es importante, no es visible. Sin embargo, desde una ética de la razón cordial, que es la que estamos construyendo en este grupo de investigación del que yo les hablaba, en primer lugar, todo ser humano ha de ser reconocido como persona, como interlocutor válido, actual o potencial. Interlocutor válido significa toda persona es digna de ser escuchada, de saber qué opina, de saber qué quiere, de saber cuáles son sus preferencias y poder pues negociar con ella, con esa persona de alguna manera sobre las normas correctas. Las normas correctas no están dadas de una vez para siempre. Como también se dijo en la presentación de esta jornada, el saber ético se va construyendo y se construye pues en diálogo con muchas personas a las que consideramos interlocutores válidos. Pero también pueden ser interlocutores virtuales. Por ejemplo, un bebé, como el que tenemos aquí en la sala, bienvenido, pues es un interlocutor potencial. Todavía no es un interlocutor actual, pero se cuenta ya con él. Tendríamos que preguntarle a sus padres si necesitamos consultar con él alguna norma, porque él no puede hablar, pero sus padres sí, o sus representantes en otros casos pueden hablar en nombre de personas representadas para que se sepa que hay intereses respecto de una norma, respecto de un valor, respecto de una decisión. Las personas, según decía Kant, tenemos dignidad y no precio.
Esta es una aportación muy importante del filósofo Manuel Kant del siglo XVIII. Ya empezaba el capitalismo en esa época, en la época de Kant, y parecía que todo se podía comprar y vender, y que todo era comercializable. Y él se planta y dice, no, solo son comercializables las cosas. En todo caso, los animales, mientras les consideremos mercancías, pero las personas son aparte. Las personas tienen un valor absoluto, no tienen un valor relativo. Las cosas tienen valor relativo, un valor relativo que llamamos precio, y que se puede más o menos calcular en términos monetarios. Pero las personas tenemos un valor que es incalculable. A veces les pongo yo este ejemplo a mis alumnos y se quedan un poco parados, la verdad. Pues hay un incendio en un museo y entonces el conserje tiene que elegir entre salvar un Velázquez, que es una obra valiosísima, o salvar a una ancianita que está allí inmovilizada delante del cuadro. Y muchos alumnos, os aseguro, que piensan que hay que salvar el Velázquez, lamentablemente. Pero es obvio que no. Es obvio que el Velázquez en ese momento tiene que pasar a segundo plano, porque hay una persona, y una persona, por muy ancianita que sea, es prioritaria sobre una cosa. Y nos puede parecer que pero si le quedaba, total, a esa persona le quedaba muy poco. Es una persona, y ahí no hay vuelta de hoja. Las personas tienen dignidad, las cosas tienen precio, vale, por muy elevado que sea ese precio. Desde la ética de la razón cordial también pensamos que el desarrollo moral que ha alcanzado la humanidad a lo largo de los siglos ha ido elevándose. Por ejemplo, un hito de ese desarrollo moral que alcanza la humanidad fue en 1948, el 10 de diciembre del 48, se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, y ese día, de alguna manera, es importante en la historia de la humanidad porque por primera vez la humanidad dijo, ya basta de guerras, ya basta de violaciones a los derechos humanos, tenemos que reconocerle la misma dignidad a todas las personas. Y eso supone pasar a un nivel de desarrollo moral que algunos expertos han llamado nivel postconvencional. Esto exige un pequeño paréntesis que yo abro en la explicación, aunque a pesar de que me estoy alargando de más, ¿no? Y que puede ser interesante para ustedes. Ustedes alguna vez se habrán preguntado si todas las personas tienen el mismo grado de madurez moral, ¿verdad que sí? Que alguna vez se lo han preguntado, por ejemplo, si los niños, los adolescentes y los adultos tienen el mismo nivel de madurez moral. Aparentemente no, ¿verdad? Bueno, pues cuando se ha estudiado eso científicamente, se han establecido 3 escalones. El escalón más bajo se llama nivel preconvencional y consiste en que es un tipo de personas que cumplen la ética, cumplen las normas morales y se toman en serio la ética solamente si hay premio o castigo. Son personas, esto también puede valer incluso para animales, porque los animales, si les damos un premio, aprenden algo, y si les castigamos, pues aprenden lo contrario, es decir, aprenden a no hacer algo. También se guían por el premio castigo, ¿no? Y entonces, en unas etapas muy elementales, los seres humanos se guían por esa moralidad de si hay premio o castigo, entonces me comporto bien. Me comporto bien solo en esos casos. Ese es el nivel más bajo de moralidad. Luego hay un nivel intermedio que se llama nivel convencional, que como su nombre indica, es la moralidad mayoritaria en una sociedad. Por ejemplo, en una sociedad machista, la moral convencional es machista. En una sociedad racista, pues la moral convencional es racista. Y nadie la cuestiona. Es lo establecido, es lo que les enseñaron desde niños, y la gente, cuando está en ese nivel, ya no se mueve por el premio castigo. Ya ha elevado un escalón, ¿no? Ha subido un escalón, que consiste en que, piensan que eso que está establecido es lo correcto, porque así hay un orden social que es valioso mantener. Por ejemplo, las normas de tráfico. Si todas las cumplimos a rajatabla, el tráfico fluye. Si todas nos las saltamos, el tráfico se hace un infierno. Entonces, el que está en un nivel convencional se da cuenta de que no tiene que cumplir la norma de tráfico solo por miedo a la multa o porque le den un premio al mejor conductor del año,
sino que tienen que cumplir las normas porque eso hace que todo funcione, porque eso hace que haya... que si todos hiciéramos lo contrario, si todos nos saltáramos las normas, sería el caos, ¿no? Entonces, por un razonamiento de es preferible que todos cumplamos para que las cosas funcionen, pues la persona ya no sigue simplemente el premio-castigo, sino que encuentra como premio ser aceptado en la comunidad y que la gente pues le mire como alguien que normalmente cumple de buen grado las normas establecidas en esa comunidad como convencionales. Hay un tercer nivel, que es al que me voy a referir ahora y que está en la diapositiva, el nivel postconvencional. Es el nivel de las personas que se guían por principios, que se guían por valores y que tienen muy claros una serie de criterios y de valores que les hacen críticos con su propia comunidad. Y se dan cuenta de que esa comunidad que tiene una moral establecida puede estar siendo injusta con algunos colectivos, por ejemplo con los niños, o por ejemplo con las mujeres, o por ejemplo con los de otras razas, o por ejemplo con los emigrantes, o con quien sea. Y entonces empiezan a ser, pues, mosca cojonera, le llamaría yo, el tábano de Atenas, que le llamaban a Sócrates, una persona protestona con respecto a esas cosas de la moralidad convencional que le parece que son injustas. Entonces, ¿cuál es el grado de madurez moral de una persona que está en el nivel postconvencional? Pues es un grado de madurez moral que consiste en que, primero, no está en esa mentalidad del premio-castigo de los preconvencionales. Eso, por supuesto, no está en ese nivel. Tampoco está del todo en el nivel convencional, porque algunas cosas del nivel convencional las critica, aunque otras no. En algunas cosas del nivel convencional pues, está de acuerdo, pero en todo no. Y en eso que no está de acuerdo del nivel convencional se muestra protestón y se muestra pues rebelde, por decirlo así. Los grandes líderes morales de la humanidad, como pueden ser Buda, Sócrates, Jesucristo, Luther King, Gandhi, etcétera, etcétera, muchos santos que ha habido a lo largo de la historia, que han sido profetas morales de alguna manera, han acabado muriendo, han acabado dando su vida, siendo mártires, porque eran demasiado protestones contra el sistema de su época, porque no aceptaban del todo el nivel convencional de su época. Entonces, ¿qué pasa con la declaración del 48 y con todas las ramificaciones que ha tenido de derechos del niño, derechos de la mujer, derechos de los pueblos pobres, derechos, etcétera, etcétera, todas esas ramificaciones que ha tenido la declaración del 48, que son principios que están en el nivel postconvencional, que intentan de alguna manera transformar la realidad que vivimos en la línea de una serie de valores de justicia. Y eso es importante. Bueno, en tercer lugar, desde la ética de la razón cordial, argumentamos que el objetivo ético de nuestro tiempo es construir una sociedad cosmopolita. ¿Qué es una sociedad cosmopolita? Pues no es un Estado mundial, no es que sustituyamos los Estados-nación por un macroestado que gobierne el planeta entero, una especie de Estado planetario. Aunque eso aparece en algunas películas así tipo Guerra de las Galaxias y tal, ¿no? Pero no se trata de eso. Una sociedad cosmopolita es que, aunque sigan existiendo los países como hoy los conocemos, tú puedas ir a cualquier país y no te sientas en ese país ciudadano de segunda. Y cuando un extranjero viene aquí, por muy lejos que venga o por muy distinto que sea el país de procedencia, se sienta aquí como en casa. Eso es una sociedad cosmopolita, una sociedad en la que proceda uno de donde proceda, se siente acogido en todas partes y no es extraño en ningún sitio. Por lo tanto, eso lleva consigo una exigencia de hospitalidad generalizada. Y eso significa pues acogida, asilo, amparo, admisión, recibimiento en condiciones, protección, significa en última instancia compasión. Porque solo es posible la verdadera libertad, que es el valor más cotizado en la modernidad. Desde que acabó la Edad Media y empezó la Edad Moderna, pues se supone que la libertad es el valor supremo, ¿sí? La libertad es
lo más valioso. Y es verdad que la libertad es muy importante, porque ¿qué sería una vida sin libertad? En la que no cada uno de nosotros fuera esclavo o tuviese completamente anulada su libertad por una serie de fármacos o por una serie de manipulaciones que uno no controla. Pues sería una vida muy poco apetecible, ¿no? Sería una vida sin valor, ¿no? Una vida valiosa, una vida en la que cada persona tiene la libertad suficiente como para tomar las riendas de su vida y decidir por sí misma, pues si quiere dedicarse a una cosa o a otra, casarse o no casarse, emigrar o no emigrar, etcétera, etcétera. Las grandes decisiones son decisiones libres, ¿no? Pero esa libertad no puede ser un privilegio de algunos, solo de los ricos o solo de los poderosos, sino que tiene que ser para todos. Por lo tanto, desembocamos rápidamente en el valor de la igualdad. La Edad Moderna empezó con una especie de lema de la Revolución Francesa, que es libertad, igualdad, fraternidad. La libertad en primer lugar, la igualdad en segundo lugar, porque sin igualdad no podemos alcanzar libertad para todos, pero atención, solo es posible la igualdad si somos solidarios, si somos fraternos, si nos comportamos con el tercer valor de la tríada, ¿no? Con la fraternidad, con la solidaridad, con la compasión. Con eso es posible construir la igualdad, y con la igualdad tendremos libertades, las mismas libertades todos. Entonces, están los tres valores de la modernidad, están como conectados íntimamente, ¿no? La conclusión de todo esto es que el antídoto de la aporofobia es la compasión con quienes parecen que no tienen nada que ofrecer. En un mundo que rige la mentalidad del contrato, pues lo importante es que nos demos cuenta de que si perdemos la compasión no habrá ni libertad ni igualdad para nadie. Al final, pues será un mundo absolutamente desequilibrado, en el que solamente los poderosos y los ricos tendrán todo el poder y el resto pues estarán o estaremos pues como parias, ¿no? Entonces tenemos que pensar que la mentalidad de contrato sirve para el mercado, sirve para algunas zonas de la vida, pero no para todas. En todas las demás zonas de la vida, por ejemplo en la familia, en la universidad, en la profesión, en el trabajo social, pues tiene que haber otros valores que no sean el contrato. Tenemos que ir más allá del contrato, que tiene su lugar. El contrato no se va a abolir, es una cosa que tiene su lugar en el ámbito comercial, en el ámbito de los negocios. Pero es que no todo en la vida es negocio. Hay cosas que no tienen por qué estar en el ámbito del mercado, sino que tienen que estar en ámbitos diferentes. Y muchísimas gracias, y tienen ustedes la palabra. Pues nada, gracias Emilio por tus reflexiones y las metáforas que nos has traído de otros autores. Tenemos como un cuarto de hora para que podamos hablar con Emilio y le podáis preguntar o aportar alguna reflexión para que nos la pueda orientar. Allí hay una palabra. Allí primero, luego aquí. A ver, ¿usted cómo definiría una persona pobre? Y si no ese es el problema, si el problema es que tiene dinero, pero a pesar de todo, pues la podríamos considerar como pobre por, no sé, por alguna discapacidad o por algún tipo de problema que tiene que no es el del dinero. Puede ser que haya pobres que, sin embargo, no son pobres por el dinero, sino que son pobres por otras razones, por ejemplo, por enfermedad o por discapacidad. Hay otro tipo de personas pobres que no son pobres económicos. Aparte de la pobreza económica, ¿existe, según usted, algún otro tipo de pobreza? Eso es. Podemos ampliar el concepto de pobreza y darnos cuenta
de que ser pobre es estar en una posición que puede ser pasajera, en muchos casos lo es, de desprotección, de estar sin recursos en algún sentido, que pueden ser sin recursos económicos o sin otro tipo de recursos cualesquiera. Y entonces, ser pobre es eso. ¿Y por qué existen pobres? Pues porque, en principio, se mira a esas personas como alguien que no tiene nada que ofrecer, que no tiene nada que aportar, que en realidad ni lo vemos siquiera. En muchos casos son invisibles para nosotros, porque no nos percatamos de que están ahí. Son personas que por no tener no tienen ni imagen, no tienen ni siquiera una imagen que proyectar. Entonces, en muchos ámbitos de la vida, esas personas existen y aparentemente no tienen nada que aportar. Lo que yo trataba de decir en la ponencia es que eso hay que darle la vuelta, que en realidad hay que creer en esas personas, hay que darles oportunidades para que puedan salir de esa situación de vulnerabilidad, de esa situación de precariedad y remontar hasta una situación de visibilidad, de reconocimiento, de acogida, de promoción de su propia libertad, de manera que dejen de ser pobres. Es decir, que una persona deje de ser pobre significa que pasa de estar en una situación precaria, invisible, olvidada, donde nadie la consideraba, donde se la veía como alguien que no tiene nada que aportar, pues pase a ser una persona que es percibida como que tiene algo que aportar, que se le dan oportunidades para que aporte algo y para que pueda tomar las riendas de su propia vida. Esa es la idea. Marisa. Has comentado el tema de la mala conciencia y la pregunta es si la mala conciencia sería la explicación de este discurso que tiene mucho que ver con la teoría del bote salvavidas, que me ha parecido desde luego muy clarificante. Entonces, si tiene que ver con este discurso que cada vez está más generalizado, que no solo se le atribuye a determinados grupos con una ideología concreta, sino que mucha gente ya piensa que no hay recursos para todos, que no podemos prestar alimentos, casa, que no podemos dar derechos a todos, y tiene que ver con esa mala conciencia de los que hemos tenido la lotería o la buena suerte. la buena suerte. Sí. Porque si no se me ha cerrado, Sí. que se esté extendiendo tanto, que se esté generalizando, y mucho también con las vergüenzas permitidas, permitimos cosas, que eso es una mala conciencia, o si no, no es explicable que nos quedemos callados y que no nos movilicemos más. Bueno, cuando yo hablaba de los 3 niveles del desarrollo moral, pues claro, eso tiene unas implicaciones muy importantes, porque resulta que en la vida cotidiana estamos rodeados de personas con madurez moral, con alta, con madurez moral media y con madurez moral baja. Entonces, algunas de las personas que nos rodean, y a veces a ratos nosotros mismos, pues tenemos esa inclinación, esa tendencia a pensar que la existencia de personas que están en precariedad, que están en pobreza, amenaza nuestro estatus de vida, ¿no? Y que puede ser que llegue un momento en que por ayudar a estas personas que están en precario, pues yo salga perdiendo, ¿no? Y tenga que perder estatus social, económico, etcétera, ¿no? Y entonces, pues muchas personas ven eso como una amenaza. Por ejemplo, llegan extranjeros pobres o inmigrantes de África, no sé qué, y nos van a quitar el trabajo. Bueno, si hace rato que no hay trabajo para todos y hace rato que los trabajos más precarios, más duros, no los queremos los españoles de siempre, sino que se los encargamos a estas personas. En la agricultura, por ejemplo, pues la mayor parte de la mano de obra es inmigrante, por lo menos en Murcia, no sé cómo será por aquí, pero en Murcia, pues la mayor parte de las personas que están en el Tajo recogiendo lechugas, por ejemplo, pues son marroquíes o son ecuatorianos. Por cierto, una anécdota curiosísima. Hay una persona en una aldea de Murcia, una aldea, en fin, un pueblecito pequeño, y están hablando en la farmacia, me parece que fue donde ocurrió esto, ¿no? Y le está diciendo un paisano a otro, dice, oye, yo prefiero a estos inmigrantes que vienen de Ecuador, porque enseguida que llegan aprenden español
y van a misa. Mientras que los que vienen de África, ¿no? de Marruecos, esos ni aprenden español, ni van a misa, ni nada. Entonces, bueno, este tipo de cosas están ocurriendo, ¿no? ¿Por qué pongo esta anécdota? Porque hay gente a nuestro alrededor que es muy inculta y muy poco, o sea, no sé, muy poco formada en muchas cosas. Y igual que no sabe eso, no sabe que los ecuatorianos ya vienen con el español aprendido, pues no saben que bueno, el tema del empleo es tan complejo que no se soluciona simplemente con cerrar la frontera a los inmigrantes, sino que tenemos que hacer una reforma laboral que también tenga presente la abundancia de robots, de máquinas que están quitando puestos de trabajo desde hace ya mucho tiempo, no desde ahora, esto no es nada reciente. Entonces, necesitamos cambiar en nuestro esquema socioeconómico para dar cabida a todas las personas. Y eso a mucha gente le da miedo. Y entonces, a veces incluso a nosotros también. A veces a la gente incluso más culta también nos da un poco... A ver, ¿cómo se va a mover esto? Por si acaso pues no va a haber recursos suficientes para todos. Con el tema de los recursos hay que decir, se podrían decir muchísimas cosas y sería objeto de otra conferencia diferente, pero diré solo una frase prácticamente. Y es que sí que hay recursos para todos, pero tienen que ser distribuidos de otra manera. Y en esa manera de distribuirlos, nadie tiene que quedar por debajo del umbral de la pobreza. Eso es posible, que nadie quede por debajo del umbral de la pobreza. ¿Eso significa que los que estén por encima del umbral de la pobreza van a ser todos ricos? No. Va a ser la mayor parte clase media. Y los ricos pues serán poquísimos y tenderán a cero, tendrán que tender a cero. Y habrá algún día, si las cosas salen bien y no nos extinguimos antes, por todo el desastre que estamos haciendo con el cambio climático y con todo lo demás, que habrá algún día en que nadie en la Tierra estará por debajo del umbral de la pobreza. Nadie. Entonces, ¿eso qué querrá decir? Que los recursos suficientes para tener una vida digna los tendrá todo el mundo. Y por encima de eso, pues algunos tendrán más suerte y llegarán un poquito más arriba y otros tendrán menos suerte y se quedarán ahí en la línea por encima del umbral de la pobreza. Pero eso sí es posible. Y lo que está ocurriendo es que para eso va a haber que hacer una serie de reformas que dan miedo. Que sí, que mucha gente no quiere. ¿Por qué? Porque van a perder privilegios. Porque ahora mismo están muy bien con el sistema que les ha tocado, en suerte. Y si se mueve el sistema para que haya una redistribución de la renta o de la riqueza mucho más razonable, mucho más justa, pues muchas personas que ahora están fenomenal, pues van a tener que bajar su nivel de vida. No al nivel de la pobreza, pero sí más bajo que el que tienen ahora. Y eso no les gusta. Y entonces, pues eso lleva a populismos y lleva, no sé, a xenofobia y a un montón de aporofobias y historias que es lo que estamos viendo que mueve a algunos grupos pues que lamentablemente en Europa están teniendo mucho poder y aquí pues cada vez más, ¿no? No sé si con eso te contesto un poquito. Había una palabra por allá al fondo y le van a dar el micro y todo. Bueno, yo creo que... Sí, mejor para que te oigamos todos, sí, te lo pido. Bueno, en primer lugar, felicitarle. La verdad es que me ha parecido muy clarificadora su intervención. Comentarle, me imagino que sabrá, ayer estuvo Adela Cortina también aquí en Zaragoza. ¿En el Pinatelli? Sí. Eso creo, me lo han dicho. Y bueno, la verdad es que juntos hacéis un tándem insuperable. Tanto con la intervención de ayer de Adela con la suya, me surgía una reflexión que me gustaría compartir y que me diera su opinión al respecto. Yo creo que por un lado se está produciendo se produce una tensión entre lo que sería esa ética colaborativa, cooperante, compasiva, de solidaridad, que tiene que ver cómo hemos construido las respuestas a esas situaciones de pobreza mediante ese constructo del estado de bienestar y los sistemas de protección que surgieron inicialmente bajo esa filosofía y seguimos todavía vendiéndola como tal, pero a la vez
dentro de ese modelo y a la interna se produce cada vez más, o esa es mi opinión, mi valoración, se detecta cada vez más una identificación, un individualismo, una individualización de los riesgos de las personas y una culpabilización de su situación mediante las exigencias de demostración de la situación, algo que en aquel esquema tan solidario cada vez se escora más hacia un estado de bienestar meritocrático. Te daré si te lo mereces. No sé cómo ve esto y cómo se cuadra, porque por un lado con la filosofía Marco uno puede estar de acuerdo, pero luego con lo que cuando rascas todo lo que puede haber ahí deja mucho que desear, ¿no? Gracias por tu reflexión y voy a intentar comentarla de la siguiente manera. A ver, la situación de que una persona va saliendo de la pobreza y alcanzando una cierta autonomía y una cierta saliendo de la precariedad, se puede comparar a la situación de un adolescente o un niño o niña, adolescente, que va alcanzando la vida adulta, ¿no? Entonces, se podría comparar en un momento dado con eso. Entonces, imaginemos una familia en la que los padres están pues intentando que ese hijo o esa hija pues sea, en algún momento llegue a ser autónoma, llegue a ser una persona que se valga por sí misma y que abandone el nido, que es lo propio de una persona que ha estado pues criándose en una familia y llega un momento en que ya se convierte en adulta y tiene que tomar las riendas de su propia vida. Eso lo vemos como normal, natural, y ahí conviven esas dos éticas que usted decía. Es decir, ahí hay una cierta tensión en un momento dado, en el ejemplo que estoy poniendo de la familia, entre hasta dónde te doy autonomía y hasta dónde te exijo y hasta dónde te dejo rienda suelta, ¿no? Y a veces en la relación que establecemos con las personas pobres para que salgan de la precariedad, a veces se dan esos esquemas, ¿no? Es decir, bueno, por una parte yo quiero que tú salgas de la pobreza y te valgas por ti mismo, pero por otra parte me doy cuenta de que todavía no estás preparado por esto y por esto y por esto, y entonces necesito apoyarte en esto, apoyarte en lo otro, no soltarte del todo porque te pongo una serie de exigencias y tal. Entonces, yo creo que eso habría que regularlo bien, caso por caso, no se puede dar una receta universal, pero sí se puede dar una especie de principio general de sensatez sobre ese asunto, y es que en el trato con las personas pobres para ayudarles a salir de su pobreza hay que ser un poquito paternalistas, pero no del todo paternalistas. Es decir, un poquito paternalistas porque les estamos echando una mano, les estamos ayudando, estamos nosotros arriba y ellos abajo, estamos nosotros intentando de alguna manera brindarles oportunidades, darles recursos, dándoles posibilidades para que salgan adelante, y esas personas reciben esos recursos, esas oportunidades, a veces las aprovechan, a veces no, a veces cuesta que las tomen en serio, pero por otra parte cuando se las damos les exigimos que de alguna manera les estamos diciendo, oye, aprovecha esta oportunidad porque para eso te la estoy dando, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una parte de paternalismo que es inevitable, que es el paternalismo de las personas que están bien con respecto a las que no están bien, con respecto a las que están en precariedad, ¿no? Y esa parte de paternalismo es peligrosa, porque si nos pasamos de rosca, hacemos que esas personas estén, o por ejemplo, sobreprotegidas y por lo tanto dependientes de por vida de nuestra ayuda, o estén por el contrario hartas de nuestro paternalismo y rebeldes y que no quieran saber nada de nosotros y que de alguna manera nos tachen de que les estamos agobiando en lugar de ayudarles, ¿no? Entonces esa tensión siempre va a existir, por eso caso por caso hay que ver cómo se está haciendo ese juego entre
ejerzo contigo el paternalismo, pero al mismo tiempo me retiro para que tú ganes en autonomía, para que ganes en tomar las riendas de tu propia vida. Hace poco ha surgido un premio Nobel, me parece que es de 2015, que se llama Richard Thaler. Este hombre, junto con otro autor contemporáneo que se llama Cass Sunstein, han publicado un libro que se llama Un pequeño empujón. No sé, ¿alguien lo ha leído de los presentes? Yo se lo recomiendo. Un pequeño empujón se llama. Y los autores son Richard Thaler y Cass Sunstein. Y la tesis de estos señores es que la fórmula ideal para ayudar a la gente o para funcionar en la sociedad contemporánea sería lo que ellos llaman paternalismo libertario. Paternalismo libertario, le llaman a la fórmula que ellos han inventado. Yo no estoy haciendo ahora propaganda de que eso sea lo cierto, de que ese sea el camino, sino simplemente de que estos señores están aportando ahí una reflexión que merece la pena tener en cuenta. O sea, revisarla, a ver qué parte de razón llevan y qué parte de razón no llevan, ¿no? Ellos, al principio del libro, ponen un ejemplo muy curioso. Dice, supongamos que hay un comedor escolar donde nosotros queremos que los niños coman sano, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer para que coman sano? Podemos hacer, bueno, montones de cosas, ¿no? Clases de comida sana y explicarles a los niños qué son las proteínas, qué son los hidratos de carbono, qué son las vitaminas, en qué alimentos lleva cada cosa, y bueno, podemos dar formación. Y eso es importante y hay que hacerlo. Pero también podemos hacer cosas que son un poquito paternalistas, pero que pueden ayudar a que coman sano. Y es al llegar al comedor, poner los alimentos en un orden determinado que induzcan a elegir primero una serie de platos más sanos y que queden como disimulados o en segundo plano los platos menos sanos, que estarán al alcance de las personas que los busquen, pero que no estarán en primera línea. En primera línea estarán los alimentos sanos y digamos que en segunda línea o tercera estarán los alimentos menos sanos. Y entonces, ¿cuál es el elemento paternalista? Pues que nosotros hemos programado paternalistamente ese orden, ¿no? Desde nuestra sabiduría de alimentos sanos hemos programado la elección de manera que se inclinen preferentemente por ciertos alimentos. ¿Y cuál es el elemento libertario? Que no les prohibimos que cojan los menos sanos, los alimentos menos sanos. Los menos sanos siguen estando ahí, pero están de una manera que ya no es tan evidente y tan, digamos, tan vistosa como los más sanos, ¿no? Y entonces esto lo estamos haciendo todos los días, es lo que vienen a argumentar estos autores, ¿no? Y cuando estamos ayudando a los niños para que coman sano o a los pobres para que salgan de su pobreza, podemos practicar el paternalismo libertario, que consiste en que nosotros les ponemos las oportunidades que nos parecen más razonables, pero sin cerrarles su libertad, sin evitar que ellos puedan optar por cosas que a nosotros nos parecen que no son muy sanas, pero que a ellos les pueden parecer preferibles. O sea, el elemento libertario es que ellos todavía pueden elegir cosas que a nosotros no nos gustan, que nos parece que no son la mejor opción. Pero tú le dejas abierta la posibilidad de que elijan eso también, porque tú no eres Dios, tú no eres Superman, no eres el todo, no sé, el omnisciente, que tienes que meterles en el esquema de tu concepción del bien. Tu concepción del bien es la tuya, pero no tienes por qué imponérsela a todo el mundo. Tú puedes decir, bueno, es más sano que elijas por aquí, que elijas por allá, pero si la persona elige lo que tú consideras que es menos sano, pues mala suerte, porque no, mala suerte para ti, pero a lo mejor buena suerte para ella, porque puede tener su criterio propio para ese tipo de cosas. Vivimos en una sociedad plural. ¿Y eso qué significa? Pues que dentro del margen de no hacer daño tiene que haber muchas posibilidades de ser feliz y de elegir el tipo de bien que cada uno, el tipo de vida que cada uno considera buena. No hay un solo modelo de vida buena, hay muchos, y muchos de ellos son compatibles. ¿Y dónde está el límite? En no hacer daño. Tú lo que no puedes hacer es tomar un camino, un modelo de vida buena que consiste en hacer daño a los demás, eso no. Pero mientras tú no elijas un camino que consista en hacer daño a los demás,
pues hay muchas formas de vida sana, muchas formas de vida buena, muchas formas de convivencia. Hay quien le gusta más salir a pasear y a quien no le gusta. Hay quien le gusta más ser voluntario, hacer voluntariado y quien no quiere hacer voluntariado. Y todo eso son distintos modelos de vida buena que tienen que ser compatibles. No sé si con esto me he enrollado demasiado. Bueno, ya me callo. Venga, más por si hay alguna pregunta más. Tenemos, yo creo que un par de preguntas, 5 minutitos, y nos iremos al descanso. Sí, gracias por la intervención. La verdad es que inspira mucho y nos hace reflexionar. Yo querría preguntarle, me ha gustado mucho la clasificación que ha hecho de preconvencional, convencional y posconvencional. Creo que es muy necesaria ahondar en la parte postconvencional, la más interesante de todas, sobre todo cuando afecta a un grupo, un colectivo como es el de mujeres, que luego trataremos. Me parece muy importante hablar de la feminización de la pobreza, de la que se empieza a haber estudios a partir de los años 70 dentro de la posconvencionalidad. Y en relación a la primera pregunta que se ha hecho, ¿cómo relacionaría vamos a decir, falta de valor de las mujeres, lo que ofrecen a la sociedad, que no es productivo en un Estado neoliberal, sino que es una sociedad de cuidados, ofrecen la base de la sociedad, digamos, sin remunerar en muchos casos, y sigue estableciéndose así, con la violencia hacia las mujeres? Bueno, con respecto a la clasificación esta de lo preconvencional, lo convencional y lo posconvencional, con lo que empezó su pregunta, hay un estudio curiosísimo de finales del siglo XX, o sea que ya tiene algunos añitos, pero que a lo mejor no está totalmente desfasado. Y en ese estudio los autores llegaban a la conclusión de que el número de personas que hay en el planeta que han llegado al nivel postconvencional es el 6%. Es decir, que la inmensa mayoría de la humanidad está entre el convencional y el preconvencional. Y hay ahí un 6%, digamos, de gente crítica, de gente que dice, no, las cosas no están bien, hay que ponerlas en solfa, ¿no? Entonces, es importante que se haya detectado la feminización de la pobreza y la situación injusta en la que muchas mujeres hacen su aportación a la sociedad en forma de trabajo no remunerados, no visibles, y eso hay que corregirlo como parte de esas reformas que conduzcan a una sociedad más justa. Porque la justicia es una cosa y la bondad es otra. Me explico. Lo justo es que se cumplan una serie de mínimos en los cuales ninguna persona tuviera queja, motivo de queja. El mundo sería justo el día en el que ningún colectivo, ni mujeres, ni discapacitados o discapacitadas, ni personas de distintas etnias, como por ejemplo gitanos, etcétera, nadie tuviera queja de su situación y pudiera decir con sinceridad, pues el mundo ahora mismo es justo. O sea, no tengo queja con el sistema, no tengo queja con lo que está ocurriendo. Para que llegue ese día hay que cambiar, hay que reformar muchas leyes, muchas estructuras sociales y darle a las mujeres, por ejemplo, pues ese reconocimiento que merecen por todo lo que están aportando de manera invisible y que en muchos casos pues las llevan a la pobreza en muchos países. Como el colectivo más afectado por la pobreza en muchos casos son las mujeres, eso es así. Pero eso es injusto y eso al mismo tiempo no es lo mismo que la bondad, porque la bondad significa que una vez que lo justo está conseguido, pues cada uno puede de alguna manera buscar la vida buena según el modelo que le parezca oportuno. Y unos la buscarán en la religión, otros en la ciencia, otros en el arte. Hay quien le gusta la vida bohemia, hay quien le gusta pues un esquema de vida de convento.
Y son muy distintos. El convento y la vida bohemia no tienen nada que ver, pero los dos son vida buena. Entrarían en lo que yo estoy llamando lo bueno. Y lo bueno es muy plural, pero lo justo no. Aquí voy a hacer referencia a una cosa que está muy extendida. Ustedes la habrán oído igual que yo. Es que eso de la ética es muy subjetivo. Vamos a ver, vayamos por partes. Hay una parte de la ética que es muy subjetivo, que es lo bueno. Porque lo bueno para ti, para mí, para el otro, para las personas de toda la sala puede ser cosas distintas. Pero lo justo no, ojo, lo justo no es tan subjetivo. Lo justo significa que hay una serie de parámetros de no pobreza, de no exclusión, de no rechazo, en fin, de que uno se sienta incluido y no excluido, que son muy básicos. No estar por debajo del umbral de la pobreza, eso no es tan subjetivo. Eso se puede objetivizar, se puede calcular, se puede señalar dónde está el umbral de la pobreza en esta sociedad y a nivel mundial. Y está súper estudiado y se puede dar pasos en esa dirección y eliminar la feminización de la pobreza. Pero todo eso no es tan subjetivo como a veces se dice. Eso es ética de la justicia, ética de lo justo. Que luego, además de la ética de lo justo, existe la ética de lo bueno. Sí, claro, el pluralismo es enorme, pero dando por supuesta la justicia. ¿Y dónde está entonces lo subjetivo de la ética? Pues en el concepto de lo bueno, pero no en el concepto de lo justo. En el concepto de lo justo tenemos que ser, digamos, radicales, tenemos que ser exigentes y tenemos que exigir que se construya un mundo justo para ayer. No, para ayer, o sea, ya. Tenemos que ir haciendo ese compromiso ciudadano. ¿Y eso cómo se consigue? Pues lo estoy diciendo. No hay varita mágica, hay compromiso ciudadano de base, hay gente que se va concienciando desde el nivel postconvencional de que hay que hacer esas reformas y hay que ir avanzando en la abolición de las cosas que, entre ellas la pobreza, que hay que abolir. Bueno, pues yo creo que nos hemos ido de tiempo. Estaríamos aquí hablando con Emilio un montón de... En el descanso también admito preguntas. Si se os ha quedado alguna pregunta, pues lo lamento. Igual luego tenemos en la posterior mesa otro ratito para seguir reflexionando y para seguir charlando. Nos vamos ahora al descanso. Tomamos café, me está diciendo Blanca, aquí al lado. Y a las 12:10, como mucho, estamos aquí todos para comenzar la siguiente mesa. Gracias a Emilio y gracias a todas.